Pero nada, estamos orando por cada uno de ustedes. Esperamos que la más rica bendición de nuestro Dios les acompañen, que todo este programa pues haya sido de bendición y que también ustedes se puedan motivar a compartir con amigos, familiares, vecinos, con todas las personas que usted ama y que usted quiere ver en el reino de los cielos. No deje a nadie fuera del privilegio de conocer el Evangelio. Así que anímese. No se quede ahí sentado en un banco tranquilo consumiendo, no sea un comesolista del Evangelio, y anímese para compartir con otros la verdad de la salvación. Así que voy a estar en eso. Incluso el próximo tema que vamos a tener, el sacerdocio de todos los creyentes, es un tema bien intenso en esa dirección. Así como cada noche hacemos, vamos a presentarnos delante de nuestro Dios también para pedir la dirección de su Santo Espíritu. Querido Padre Celestial, te damos gracias por esta linda noche, gracias por la oportunidad y sobre todo el privilegio que tú nos das de poder abrir tu palabra. Gracias porque a través de ella nosotros podemos darnos cuenta que la salvación no depende de nosotros. La salvación tú nos la has dado a través de el proceso de la justificación, de la santificación y de la glorificación. Te damos gracias, oh Dios, porque tú eres el protagonista de nuestra vida eterna. Y queremos agradecerte por tu palabra y agradecerle a Jesús por su sacrificio en favor nuestro, agradecer la obra del Espíritu Santo y su disponibilidad para guiarnos por las sendas correctas. Y agradecer también porque cuando Jesús venga por segunda vez, tú nos darás cuerpos renovados para vivir eternamente a tu lado. Así que queremos agradecerte por tantas maravillas, tantos regalos que tú nos das a través del Evangelio. Quiero pedirte una bendición especial por cada hogar presente, por cada amigo que participa con nosotros, cada hermano, cada hermana que está con nosotros en este programa, tanto presencial aquí en Zoom como a través de las redes. Yo quiero pedirte que tu bendición los alcance. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en el contexto de repasar los principios básicos del Evangelio a través de la historia, y vamos a ver aquí algunos conceptos que son muy interesantes. Cuando uno analiza, digamos, todo, si usted ha reestudiado, ¿verdad?, las presentaciones que estamos enviando, básicamente todo el tema de la salvación se resume en el santuario. Cuando usted se da cuenta de la estructura del Evangelio, usted va a observar que el Evangelio no permite error de ninguna especie. Por ejemplo, hay personas que dicen ser cristianos que son antitrinitarios, no creen en que Cristo es Dios, ni que el Espíritu Santo tampoco es una persona. Entonces, cuando usted analiza la estructura del Evangelio, se va a dar cuenta de que el antitrinitarismo no encaja en la estructura de la salvación. Cuando usted se da cuenta, por ejemplo, el concepto de un infierno eterno, donde Dios tortura eternamente al perdido que ha rechazado la salvación, usted se da cuenta que si Cristo es mi sustituto y pagó por mi pecado, y la forma de Cristo pagar fue muriendo, no siendo torturado eternamente, pues obviamente esta enseñanza tampoco encaja con la estructura del Evangelio. Entonces, cuando yo voy a estudiar a fondo todo el plan de salvación, me voy dando cuenta de que muchas de las enseñanzas que se dan hoy en día en círculos que se dicen ser cristianos no están encajando con el Evangelio. Y esto no es grave si las personas pues se dan cuenta de que obviamente no encaja, y sencillamente vamos a pedir excusa y vamos a enseñar lo que es correcto. Si hay algo que tiene la palabra de Dios, es que la verdad es creciente, es progresiva, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, dice la Biblia. Quiere decir que no hay ningún problema en que en un momento determinado usted haya creído algo que sencillamente estaba equivocado, y que ahora usted ha sido confrontado con la verdad, ha visto las consecuencias, obviamente, de una enseñanza equivocada, y sencillamente ha
cambiado su punto de vista, eso no tiene ningún tipo de problema. En muchas ocasiones yo creía una cosa y tuve que darme cuenta que el Señor en realidad estaba enseñando otra. Entonces, así es como nosotros crecemos en la vida cristiana. La palabra de Dios va transformándonos de día en día, va cambiando nuestros puntos de vista. Y lo importante es que nosotros tengamos una comunión íntima con la palabra de Dios. Entonces, quiero animarlos a ustedes a profundizar en el estudio del Evangelio. O sea, anímese a no descuidar su salvación eterna. No dependa su salvación ni de grupos religiosos, ni de líderes religiosos. Ancle su salvación en Jesús y en su palabra. O sea, estudie la palabra. Pase tiempo con el Señor. Pregunte, investigue. Si usted tiene alguna duda, llame a los hermanos, discuta con ellos. Si en la iglesia que usted se congrega, pues hay un punto de vista que no está claro, preséntelo, discútalo. Ayude a las personas a revisar, a reevaluar. Si algo está afectando el carácter de Dios, pues necesariamente tiene que ser cambiado. Entonces hay que discutirlo y sea transparente, no tenga temor. Yo pienso que le estamos haciendo un gran daño a la iglesia cuando nosotros sencillamente no estamos abriéndonos al estudio bíblico y discutiendo las cosas que sencillamente no encajan. Entonces, esto es bien importante porque gran parte de lo que ocurrió en toda la Edad Media por más de 1000 años estaba relacionado con el hecho de personas que sabían que lo que estaban haciendo estaba equivocado, pero no tuvieron en momentos oportunos la valentía de llamar la atención a la iglesia o a los líderes de la iglesia, ya sea por temor, ya sea porque sus vidas estaban en juego. Y entonces el error se produjo y la iglesia apostató. Y hoy lo que vamos a ver es un poco algunos de los conceptos de lo que pasó con la iglesia cristiana. En la Edad Media, la iglesia romana, la iglesia católica romana, controlaba todo lo relacionado con el cristianismo hasta que surgió la Reforma Protestante. Y es aquí donde realmente empieza el problema. La iglesia cristiana se apartó de la verdad del Evangelio. Y se apartó porque el emperador romano Constantino, alrededor del año 300 más o menos, 325, después de Cristo, surgió este emperador romano llamado Constantino, que supuestamente se hizo cristiano. Y Constantino es una de esas personas que le ha hecho mucho daño al Evangelio. Y le hace mucho daño porque Constantino en realidad no se llegó a comprometer nunca con el Evangelio. Nunca se llegó a comprometer con el cristianismo, pero siempre quiso hacer ver que él era cristiano y que él había aceptado el cristianismo. Pero en realidad nunca se comprometió con el cristianismo. No se comprometió a nivel personal con las creencias y la enseñanza del cristianismo. Entonces lo que él hizo fue darle autoridad y poder imperial a una iglesia cristiana que estaba siendo perseguida. El obispo que estaba en Roma de la iglesia fue exaltado a la posición pues más alta con apoyo del emperador, y el imperio entonces donó al cristianismo las iglesias y los templos romanos para que los cristianos ahora se reunieran en estos templos a llevar adelante sus enseñanzas. Originalmente la iglesia cristiana no funcionaba por la base de una estructura de templos. La iglesia cristiana funcionaba de casa en casa. Si usted lee el libro de los Hechos, se va a dar cuenta que los primeros cristianos, partían el pan de casa en casa. Quiere decir que la forma en la que el evangelio se movía era a través de yo comer en la casa de fulano comer en mi casa. Ahí yo le contaba lo que había aprendido, le decía lo extraordinario del evangelio. Y entonces el evangelio se movía de manera tipo oikos. Oikos significa casa. Recuerden la palabra oikonomía, la ley de la casa.
Y quiere decir que el evangelio se movía de manera relacional. El concepto de yo venir a un templo donde estaba el sacerdote del dios pagano, que era el gurú de ese dios, entonces el sacerdote era quien hablaba con la deidad y entonces me decía a mí lo que la deidad le había dicho, es un concepto totalmente pagano. Y Constantino logra de establecer una clase selecta sacerdotal que va ahora a ser la que va a llevar la voz cantante, mientras todo el resto de los creyentes pues vienen a adorar tal y como adoraban en la estructura pagana. Constantino pues cede los templos con las imágenes de deidades romanas. Estas deidades romanas cambiaron con los nombres de los apóstoles. Zeus, la imagen de Zeus, la misma imagen, se convirtió en San Pedro. Diana fue María, la madre de Jesús, y así sucesivamente. Cada imagen de cada deidad tuvo una contrapartida cristiana. Los cristianos pues veían a los personajes que ellos conocían, que ya estaban nombrados de nuevo, y estaban tranquilos, y los paganos iban a adorar pues mismos dioses que nunca se removieron de los templos. Entonces aquí se formó una religión que estaba amalgamada con el paganismo. Los cristianos, obviamente, para no decepcionar al emperador que le está dando estos favores, no se atrevieron en ningún momento llamar la atención a los principios fundamentales de la palabra de Dios, el tema de la idolatría y ese tipo de cosas. Y de ahí surge el modelo romano de salvación. Cuando uno como protestante pues analiza un poco toda la estructura de enseñanza romana, uno encuentra que realmente hay una gran distancia de lo que se enseña a nivel de la Iglesia Popular y se ha estado enseñando por siglos versus la palabra de Dios. Hoy la Iglesia se encuentra en una de sus peores crisis de identidad debido a la inserción de tradiciones y dogmas que rechazan fundamentalmente posiciones bíblicas. Y podemos ver algunos ejemplos de este caso. Por ejemplo, tenemos la estructura de idolatría, la cual los líderes hacen de oídos sordos. Muchos son los feligreses que tienen altares en sus casas con santos y vírgenes, y la iglesia no se pronuncia sobre el tema, dejando que estas personas no comprendan la dinámica del evangelio eterno. Este es un serio problema que está hoy en día dentro de gran cantidad de creyentes en la iglesia romana. La mediación mariana, María como reina del universo, claramente expuesta en el catecismo y que es condenada de forma radical por la palabra. Si usted va al catecismo, el párrafo 966, si me lo puede leer ahí a Génesis, finalmente. Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada libre de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue llevada a la gloria del cielo y elevada al trono por el Señor como reina del universo, para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte. LG 59 cita la proclamación del dogma de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María por el Papa Pío XII en 1950, DS 3903. La Asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. Fíjense entonces que el catecismo llama a María la reina del universo. Si usted lee Jeremías 44, 16 y 17, usted puede leer el capítulo 44 completo, donde está toda la problemática. Usted se va a dar cuenta que el profeta Jeremías es enviado por Dios para llamarle la atención a Israel, que está poniendo incienso a la reina del cielo. Esta diosa llamada Astarte, fue el objeto de culto de Israel en ese momento, y Dios manda al profeta Jeremías para llamar la atención especialmente por este caso. Miren lo que está diciendo Jeremías
44, Jeremías, en Jeremías 44, 16 y 17, al pueblo de Israel. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la Reina del Cielo. Perdón, esta es la respuesta de las mujeres hebreas al profeta para decirle, no vamos a escuchar lo que nos estás diciendo, nosotros vamos a seguir ofreciéndole incienso a la Reina del Cielo. O sea, este tema del incienso a una deidad no es de ahora, mis queridos. O sea, estamos hablando de Jeremías, que estamos hablando alrededor de 600 años antes de Cristo. O sea, ya el tema de ponerle incienso a la Reina del Cielo, esto es bien, pero bien viejo. Lo que hace la iglesia ahora romana es que coloca a María en la posición de esta deidad que para Dios era una gran abominación. Entonces, hoy es difícil muchas veces hablar, incluso con personas que amamos. Yo tengo muchos amigos a los cuales les advierto sobre esta situación, porque en realidad es un pecado bien grave. Y llamo la atención siempre de muchos de mis amigos sobre esta situación, porque es bien ofensivo para Dios lo que está ocurriendo en ese sentido. El llamar padre a los líderes espirituales, cuando la Biblia prohíbe explícitamente esta práctica. Por ejemplo, miren que dice Mateo 23:9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Piense que la Biblia es enfática, no llames padre a nadie aquí en la tierra. O sea, tú solo tienes un padre y es nuestro Dios. El sacramento de la confesión, los curas asumen el rol de Cristo de perdonar pecados, una prerrogativa que solo Dios y Cristo tienen debido a que murieron en nuestro lugar. Este es un tema bastante serio. Tengo un pequeño video donde este señor nos habla un poquito de en qué consiste esta ceremonia. ¿Cuánta gente yo me he encontrado en un confesionario que dice, padre, yo estoy aquí, pero es que yo he hecho de todo? Yo le digo, bueno, de todo y de nada es lo mismo. ¿Qué cosa pasó? No, mire esto. Digo, bueno, hijo, tú hiciste eso, pero hoy estás aquí de rodillas. Y hoy estás aquí encontrándote con el Cristo que te abre los brazos, que está mucho más interesado en lo que tú vas a hacer de ahora en adelante que lo que tú hiciste. Y eso, ¿sabe cómo se llama? Misericordia de Dios. Que el mundo la necesita. Porque hay personas que ya se han dado por vencidas. Y yo espero que si usted me está escuchando, usted no sea una de estas personas. Y que si usted se siente que usted no vale nada y que usted no puede tener perdón por todo lo que usted ha hecho, pues cuando empiece este año, que no tiene que esperar al año, ya lo puede hacer ya, ahora mismo, vaya un sacerdote, ¿verdad? Porque en un confesionario, ¿sabe lo que cosa es un confesionario? Un confesionario es una fuente de misericordia. Yo en la parroquia, si hay un lugar que me extremé en ponerlo hermoso, agradable, la luz, las butacas, la rejilla, porque el católico tiene una opción, en verdad, confesarse por la rejilla tradicional o de frente a frente. Y lo puse de lo más bonito, hay un crucifijo, y lo hice porque quería que la persona que entrara no se sintiera como que está entrando en una caverna o que está entrando en un lugar lúgubre. No, nada de eso. Que sintiera el abrazo, el lugar, y para eso también la estética del confesionario es muy importante. La alfombra, la comodidad del asiento, para que usted cuando se siente no esté con el dolor de rodilla, no, me siento, porque no estás allí en un psicólogo, en un psiquiatra, en un terapista, estás con Jesucristo en la persona del sacerdote. Por eso es totalmente absurdo
Y es una mentira el decir, no, yo no me confieso con un hombre que es igual que yo, porque tú no te estás confesando con un hombre que es igual que tú. Te estás confesando con Jesucristo, que en la persona del sacerdote te abraza, te perdona, te sana y te restaura. Esa es la doctrina católica. Ustedes pueden darse cuenta de que en realidad nosotros tenemos aquí una situación de que el sacerdote entiende que él es Cristo en ese proceso. Tenemos también la situación de la negación de la existencia de Adán y Eva por sus principales líderes, quienes presentan los primeros capítulos de la Biblia como mitología. La Iglesia romana entiende que la primera parte de la Biblia es mitología. Y obviamente si Adán y Eva no existieron, pues toda la estructura del Evangelio sencillamente colapsa. El problema de que el pecado entró en el mundo por un hombre, por el hombre entró la muerte, por su pecado entró la muerte y alcanza todo el resto, pues sencillamente elimina la estructura del Evangelio. La posición evolucionista de la Iglesia, planteada por sus principales líderes, niega la creación bíblica, tal y como estudiamos en el tema Nosotros en Cristo. Tal y como explicamos que la Biblia enseña que el evolucionismo lleva al homosexualismo, la Iglesia se destapa con una investigación periodística con apoyo del Papa Francisco en un libro que es sencillamente impresionante. Se llama Sodoma. Es un libro que se publicó recientemente, donde en esta obra el periodista, que se llama Frédéric Martel, demuestra que más del 80% de los líderes de la Iglesia en Vaticano son homosexuales. Y esto ya es público, esto no es un misterio. Sencillamente estamos aquí presentando una obra que uno la lee, yo la leí y realmente es impresionante. Deja mucho que desear. Pese a todo esto, el mayor problema de la Iglesia romana es su interpretación del plan de salvación. O sea, todos son problemas menores. La problemática central tiene que ver en cómo somos salvos. Responder esta pregunta es la clave en todo el análisis cristiano. ¿Yo me salvo o yo he sido salvado? Cuando el carcelero de Filipo le pregunta a Pablo y a Silas, ¿qué tengo yo que hacer para ser salvo? Entonces, usted analiza la pregunta y se va a dar cuenta que la pregunta en realidad está mal redactada. Si existiese algo que él pudiese hacer para ser salvo, en realidad no está perdido, porque él tiene control del estado en que se encuentra. La pregunta está mal elaborada porque ya de por sí es una contradicción. O sea, en realidad tú no tienes que hacer nada para ser salvo porque a ti te han salvado. O sea, el plan de salvación es un proyecto para salvar lo que estaba perdido. Si está perdido, no hay nada que pueda hacer para salvarse. Entonces, cuando uno estudia a fondo el Evangelio, se va a dar cuenta de que en realidad yo no tengo forma de producir algo que a Dios le agrada, no tengo forma de salvarme y obviamente la salvación no puede estar depositada en mis manos, sino que tiene que venir de fuera de nosotros. En Daniel 8, 9 y 11 había una profecía de un cuerno pequeño que salía de la cuarta bestia de Daniel 8. De la bestia de Daniel 8, de la bestia, una que representaba a Grecia y luego un cuerno que se extiende y ese cuerno entonces simboliza a Roma. Ese cuerno en Daniel 8, que es una réplica del cuerno pequeño de Daniel 7, que es otra visión de Daniel de 4 bestias donde un cuerno pequeño también se engrandece y ese cuerno pequeño sale de Roma. Daniel 8 hace una aclaración interesante de qué iba a pasar con este cuerno. Cuando usted se va a la profecía bíblica, en el mismo libro de Daniel, se establece que un cuerno representa un reino, un poder político o religioso. En realidad, el poder político religioso que aparece en Daniel 8 es este poder que surge del Imperio Romano.
Ahora, ¿qué dice Daniel 8, 9 y 11 que iba a ocurrir con este cuerno pequeño que se engrandeció? Vamos a leer el texto. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Este texto dice que este reino se engrandecería de manera horizontal, sería un poder político que crecería horizontalmente, pero también crecería verticalmente y le marcharía a la posición del príncipe de los ejércitos, a la posición del mismo Cristo, e echaría por tierra el santuario. Si usted lee 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4, en ese mismo sentido, el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia tesalónica que Cristo no vendría si antes no se manifiesta este poder político religioso que está a punto ya de manifestarse. Vamos a leer el texto de 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. El apóstol Pablo está diciendo que este poder político religioso ya se está a punto de levantar, pero hay algo que lo detiene. Él estaba deteniendo a este poder que iba a ocupar el lugar de Cristo. Lo estaba deteniendo el Imperio Romano. O sea, el Imperio Romano necesitaba debilitarse para entonces este poder, de acuerdo a la profecía de Daniel, se levantara y se sentara en el templo de Dios como Dios. En otras palabras, el poder iba a tomar la estructura de salvación del santuario de Dios y la iba a bajar a la tierra. Por eso Daniel dice que el santuario iba a ser echado por tierra. Ahora, ¿cómo la iglesia romana echó por tierra la verdad del santuario? En primer lugar, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que fue un evento en el cual Dios justificó a toda la humanidad, pagó el rescate de toda la humanidad, fue echado a tierra a través de la misa. Hoy en día, Cristo es sacrificado todos los días a través de la misa. Y cuando las personas comen el pan, están comiendo no solo simbólicamente, sino de manera real, el cuerpo de Cristo, porque Cristo está siendo sacrificado diariamente por los sacerdotes para ofrecerlo entonces a los creyentes. Quiere decir que el sacrificio de Cristo ahora es colocado en la iglesia. También la iglesia modifica la estructura del bautismo, bautizando a los bebés para, en teoría, quitarles la culpa por el pecado original. Dios no nos culpa por nacer pecadores. Dijimos que Dios no culpa la iniquidad, pero la iniquidad sí hay que perdonarla, hay que pagarla. Ahora, nosotros debemos ser bautizados por inmersión una vez reconocemos el Evangelio de Cristo. De igual manera, la iglesia prohibió la lectura de la Biblia en toda la Edad Media. Solo los sacerdotes tenían la capacidad de interpretar la Biblia y explicarla al pueblo. Nadie debía leer la Biblia. De hecho, la iglesia quemó muchas Biblias y había pena de muerte para aquel que se le encontrara una Biblia en la mano y estuviera enseñando sobre la Biblia. También la intercesión pasó de Cristo, donde la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos toda maldad, bajó también a la tierra a través de los sacerdotes y a través de la confesión sacerdotal. La enseñanza de la testificación, nadie estaba en autoridad de compartir el evangelio, sino solo las personas que tenían la autoridad de la iglesia para la enseñanza. Quiere decir que la estructura de testificación también fue
tirada por tierra. Y finalmente, los 10 mandamientos de la ley de Dios que estaban aquí fueron modificados, y ya vimos en el catecismo, cuando estudiamos el tema del sábado, cómo se modificó totalmente la ley de Dios. El segundo mandamiento, no tendrás imagen, se cambió, fue eliminado, y a cambio se sustituyó por el 10º dividido en 2. No codiciarás la muerte de tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo. Y el cuarto mandamiento, acuérdate del sábado, fue cambiado por santificarás las fiestas. Entonces, la estructura del santuario entera colapsó. Sencillamente la iglesia apostató a la verdad del santuario. Y hasta el año 1500, la iglesia romana había presentado un modelo de evangelio de salvación distinto al de la justificación por la fe. Gran parte del problema tuvo que venir o vino por la forma en interpretar la palabra justificación. Los teólogos romanos, al estudiar el tema de la salvación, tomaron la palabra justificación de la versión latina de la Biblia, la Vulgata, y asumieron la traducción literal del término, que en latín es justificare, que quiere decir hacer justo a alguien. Quiere decir que en la mente del teólogo romano, cuando Dios justifica a alguien, lo convierte en una persona justa. Eso es lo que se entiende por justificar. La Reforma Protestante, en cambio, enfocó su atención en el significado del concepto justificación del término original griego, dikaiō, que quiere decir declarar justo a alguien. En otras palabras, aquí hay una gran diferencia. O Dios me hace justo o Dios me declara justo. ¿Cuál es la diferencia? De acuerdo a la teología romana, el objetivo del evangelio es lograr que la persona sea justa por medio de una justicia inherente que Dios coloca en el creyente. En su modelo de evangelio, la iglesia romana inicia con el bautismo, sigue con los sacramentos y la producción de buenas obras. En otras palabras, la justicia de Cristo no está siendo tomada en cuenta porque mi salvación depende del conjunto de buenas obras que yo voy acumulando en la medida en que voy ejerciendo en la vida cristiana. Al ver las buenas obras del creyente, Dios infunde su justicia en justificándolo o más bien haciéndolo justo. Este proceso es llevado por la iglesia, por medio de los sacerdotes, a través de la administración de los sacramentos. O sea, el miembro de iglesia tiene que ahora que cumplir con 7 sacramentos. ¿Cuáles son esos 7 sacramentos? En el año 1274, el Concilio de Lyon definió esos 7 sacramentos: el bautismo, la confirmación, el matrimonio, la extrema unción, la orden sacerdotal, la penitencia y la Eucaristía. Ahora bien, ¿cómo inicia todo el proceso de la salvación en la iglesia romana? Inicia con el bautismo del infante. El infante nace, de acuerdo a la iglesia, culpable por el pecado de Adán. Dijimos que Dios no culpa de iniquidad. O sea, la iniquidad, Dios no nos culpa por nacer pecadores, y el salmista dice: bienaventurado aquel a quien Jehová no culpa de iniquidad. Pero bueno, la iglesia plantea que los seres humanos pues son culpados por Dios de ser pecadores, y entonces en el bautismo de los infantes se les remueve la culpa por el pecado original. Así inicia el proceso. Entonces ahora la persona entra a la iglesia y entra al sistema de sacramentos y obras. Llega un momento en que usted acumula tantas obras buenas que ahora Dios le infunde justicia y lo hace justo. Ahora, las buenas obras en el sistema católico de salvación funcionan como un tesoro que la iglesia administra y dispensa en favor de los fieles. Usted puede leer, por ejemplo, en el párrafo 1476 del Catecismo, que nos dice: estos bienes espirituales de la comunión de los santos los llamamos también el tesoro de la iglesia. Usted va a tener la presentación, se la vamos a pasar, usted lo puede leer tranquilamente. ¿En qué consiste el tesoro?
El tesoro de la iglesia son todas las obras buenas que usted puede ir haciendo, se va acumulando como una especie de tesoro, ¿verdad? Y la iglesia lo va a administrar. Ahí están acumuladas las obras buenas de Cristo, de María, de los santos y todas aquellas obras buenas que usted pueda ir haciendo y los demás miembros de la iglesia llegan a ser acumuladas como un gran tesoro. El tesoro lo administra el Papa a través de las indulgencias. En otras palabras, la iglesia es la que va ahora a otorgar el perdón gracias a la cantidad de méritos acumulados que ella contiene y ahora lo puede compartir con la persona creyente. La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa que un infiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos a la cuenta de esa persona. Quiere decir entonces que yo obtengo el perdón porque la iglesia me lo otorga gracias a los tesoros acumulados que ella mantiene. Ahora bien, la palabra enseña de manera enfática que no es por mi propia justicia que soy hallado o colocado en Cristo, sino por medio de la fe, la justicia de Cristo es aplicada a mi cuenta. Vamos a ver Filipenses 3:9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aquí tenemos un problema serio en cuanto a la estructura de la salvación, porque mientras la iglesia presenta que la salvación la administra la iglesia, la Biblia me dice que la salvación en realidad Dios me la provee por medio de la fe en Cristo. Aquí tenemos una contradicción sumamente seria. Por otro lado, Roma también clasificó los pecados en veniales y mortales. El Concilio de Trento en 1545 determinó que si una persona comete un pecado mortal, esta puede perder la justificación. Ahora, Roma señaló que si la persona muere con algún pecado o mancha, no puede ser aceptado en el cielo y debe ser sometida a los fuegos purificadores del purgatorio hasta que la justicia sea inherente en esa persona. Ahora, el purgatorio tampoco se encuentra en la Biblia. Sencillamente, esto fue una estructura que se añadió como una alternativa de salvación a la persona que obviamente no alcanzaba el 100% de los méritos que necesitaba para entrar en el cielo. Ahora, ¿qué está diciendo la iglesia? Después que usted ha ganado una cantidad de sacramentos, de méritos a través de los sacramentos y las obras buenas que usted está haciendo, y Dios lo ha hecho justo, si por alguna razón usted comete un pecado mortal, usted cae de la justicia. Usted ahora pierde la posición de justo porque ha cometido un pecado mortal. El Concilio de Trento declaró que la justificación perdida puede ser recuperada. Para este caso, la iglesia ofrece una segunda tabla de salvación que se llama la penitencia. En otras palabras, en la penitencia, usted viene ahora al confesionario, que es lo que explicaba el Señor ahorita, y usted con tristeza, contrición, confiesa sus pecados y este Señor le va a poner a ustedes más obras para que usted ahora pueda ser perdonado y pueda ser recolocado a la posición de justo. Roma determinó que Dios no dirá que una persona es justa a menos que esa persona, luego de ser analizada, sea encontrada justa. Entonces, en este estudio, el plan de Dios, su mayor regalo, vimos qué tipo de obras, al ser juzgadas, son el testimonio de nuestra salvación. O sea, hemos dicho, a la luz de la Biblia, que es el Espíritu de Dios quien tiene que producir en nosotros un cambio, una transformación de vida. O sea, es prácticamente, no prácticamente, es imposible, de acuerdo a la Biblia, yo transformarme a mí mismo al carácter de Dios. Es imposible. Para el hombre carnal es imposible agradar a Dios, dice el texto. Entonces, obviamente, Dios va a colocar su Espíritu Santo en mi vida.
para que éste sea quien produzca así el querer como el hacer por su buena voluntad en mi vida. Si las obras que se van a presentar para yo merecer la salvación son mis obras en el juicio, sin la intervención del Espíritu de Dios, literalmente yo puedo decir que estoy perdido. Y estoy perdido porque obviamente todo lo que yo puedo realizar, que no lo va a realizar el Espíritu Santo, va a estar imbuido del ego y de la carnalidad mía natural. Por eso la clave de la salvación está en la frase no yo, sino Cristo, de Gálatas 2:20. Entonces, es importante que nosotros entendamos que la comunión personal nuestra con Cristo, dejando a un lado mis aspiraciones carnales, son las que van a provocar en mi vida entonces una permanencia continua en Cristo y en hacer su voluntad en su palabra. Entonces, en el modelo romano de la salvación, fe más obras es igual a justificación. En este modelo, la fe no es suficiente para yo alcanzar la salvación o para yo obtener la salvación. Son necesarias buenas obras. La Iglesia romana nunca aceptó a Cristo como nuestro sustituto, y es por ello que la Iglesia romana no acepta que la justicia de Cristo sea aplicada al creyente que lo acepta por fe. Dicho sea de paso, la Iglesia presenta como vil la doctrina de la sustitución. Hay un reverendo llamado Alan Jones que él escribió en Reimaginando el Cristianismo, en la página 72, él dice: la fijación de la Iglesia en la muerte de Jesús como un acto universal de salvación debe parar. Él dice que debe parar el hecho de que nosotros sigamos considerando a Jesús como el sustituto nuestro y el que nos ha redimido. Y el lugar de la cruz debe ser reimaginado en la fe cristiana. ¿Por qué? Por el culto al sufrimiento y un Dios vindicante del mismo. El sacrificio de Jesús era para apaciguar a un Dios airado. La sustitución penal fue el nombre de esta doctrina vil. Quiere decir que en realidad la Iglesia entiende que yo soy salvado por mis obras y por permanecer en los sacramentos, donde la Iglesia entonces me estará otorgando la salvación. Y esto significa que si bien Roma acepta que Cristo murió, en realidad no acepta que murió por mí. Es por ello que la salvación no viene por la fe en el sacrificio de Cristo, sino por los méritos acumulados. Ahora, ¿es eso así? La palabra de Dios es enfática al declarar que gracias a la muerte de Cristo obtenemos redención. Vamos a ver algunos textos en este sentido. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, nosotros somos redimidos por la sangre derramada de Cristo. No porque una iglesia me otorga la salvación. Ninguna iglesia tiene el poder ni la autoridad del cielo para ofrecerle salvación a ningún ser humano en este planeta. Colosenses 1:14, ¿qué nos dice? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Apocalipsis 5:9. Y cantaba un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, yo creo que la Biblia es muy clara con relación al tema de cómo nosotros fuimos salvados. No cómo yo me salvo ni qué tengo que hacer para ser salvo, sino cómo Dios ha provisto mi salvación. Cómo Dios me ha dado la salvación por medio de la fe en Cristo, que es el objetivo fundamental de la palabra de Dios. Alrededor del año 1500, estudiando la Biblia, Lutero encontró el texto de Efesios 2:19 que declara: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios.
no por obras, para que nadie se gloríe. Quiere decir que Lutero dice, wow, yo me salvo por gracia, gratuitamente, por medio de la fe, y no por obras. Entonces, a Lutero es como si le hubiesen quitado todo el piso y lo dejaron literalmente sin la base teológica que él había venido estudiando durante años. O sea, él había estado metido en un sistema que promovía una salvación que sencillamente no es bíblica. Otro verso que marcó la vida de Lutero fue Romanos 1:17, que señala, el justo por la fe vivirá. Entonces Lutero atacó la salvación por medio de obras y méritos promovida por la Iglesia Romana y publicó sus 95 tesis sobre la justificación por la fe. Esto fortaleció la reforma que había sido iniciada años antes por John Wycliffe y Juan Hus. ¿Cómo funciona el modelo protestante de la salvación? Que Dios me declare justo es diferente a que Dios me haga justo. Si Dios me declara justo, es debido a que la justicia que Dios aplica en mi cuenta es la justicia de Cristo. Y Dios me hace justo, significa que yo me apropio de la justicia de Cristo y mi obediencia depende solo de mí. Entonces, en la forma de interpretar la justificación, hay una gran diferencia. No es lo mismo que Dios me hace justo y me responsabiliza para yo hacer cosas buenas, ¿verdad? Y yo soy responsable de mi salvación, a que Dios me declara justo y ahora no son mis méritos, no es mi justicia, sino la justicia de Cristo que está siendo provista a mí, y ahora el permanecer en Cristo depende de mi comunión con el Señor. Es el Señor quien va a trabajar en mi vida, quien va a producir las obras como un fruto, como un resultado de su presencia en mi vida. Entonces, el modelo de salvación planteado por la Reforma se comporta de forma distinta al de la Iglesia Romana. Fe es igual a justificación más obras. Las obras siempre se plantean como un resultado de la justificación. La Reforma acuñó el lema sola fide, que significa fe solamente. Una vez que el pecador ha aceptado por la fe el sacrificio de Cristo o su justicia y es bautizado, es justificado o declarado justo por Dios. En otras palabras, nosotros vimos este gráfico donde la justicia de Cristo se aplica a la cuenta del pecador y la muerte del pecador se aplica a la cuenta de la cruz de Cristo. En otras palabras, hay una doble imputación donde ya no es mi justicia la que es tomada en cuenta, porque sencillamente no tengo nada que ofrecerle a Dios. Lo único que le puedo ofrecer a Dios es mi condenación, mi muerte. Entonces, por gracia, porque Dios me amó, Él toma mi muerte y me da a cambio la vida de Cristo y la justicia de Cristo. Por eso Lutero resumió en una frase famosa la perspectiva reformada. Simul justus et peccator. Simultáneamente, justo y pecador. En otras palabras, el pecador está escondido en Cristo, cubierto por la justicia de Cristo, y ahora Dios coloca su espíritu en el pecador para irlo transformando de manera progresiva en la experiencia de la vida cristiana. Esta verdad, justo y pecador al mismo tiempo, es el corazón del Evangelio. ¿Y qué es necesario para ir al cielo? Las buenas nuevas son que soy justificado no por lo que hago, sino por lo que Cristo ha hecho por mí y hace en mí. La Reforma entendió claramente la salvación sobre la base de esa doble imputación. Una vez efectuada la justificación, el pecador, que por fe acepta la justicia de Cristo, este es declarado justo. Y es aquí donde se aplica el concepto nosotros en Cristo. O expresado de otra manera, Dios nos ve a través del globo rojo de la justicia de Cristo, nos ve ahora recubierto de la justicia de Cristo y ahora no nos cuenta como pecadores porque nos está viendo a través de la muerte de su Hijo. Al ser declarado justo el pecador, las buenas obras serán el resultado de la acción del Espíritu de Dios al traer la presencia de Cristo a la vida del creyente. Y es aquí donde se presenta el concepto Cristo en nosotros por la experiencia de la santificación. Dios produce en nosotros
el querer como el hacer, por medio de su Espíritu, operando en nuestras vidas. Es por esto que la Reforma Protestante entendió que la justificación sucede antes del proceso de la santificación. Y por eso decía a ustedes que aquí el orden de los factores altera el producto. Yo no puedo presentarle la obediencia a un grupo de incrédulos mientras no le presento el amor incondicional de Dios y lo que Dios hizo por ellos a través de la cruz de Cristo. Sin embargo, debido a un fuerte énfasis romano de una salvación por obras, la Reforma no le dio a la obediencia y a la ley de Dios el valor y la importancia que éstas tienen en la etapa de la santificación. Entonces, ¿cuál es el modelo de las iglesias evangélicas hoy? El modelo de salvación. Con el tiempo, los herederos de la Reforma, el mundo cristiano no católico, restó importancia a la obediencia a la ley de Dios. Eso se entiende, hoy se entiende que habiendo sido llamados a libertad, en Gálatas 5:13, vamos a leer el texto. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Pero fíjense qué interesante, el texto me está diciendo, ustedes fueron llamados a libertad. Ahora, no usen la libertad como ocasión para pecar, para estar en contra de la ley de Dios, que es lo que sucede con el hombre carnal, que no se ajusta a la ley de Dios ni tampoco puede. O sea, el llamado a libertad no es una licencia para yo actuar en contra de la ley de Dios. Por eso en Romanos 3:31 el apóstol Pablo dice, entonces por la fe, ¿invalidamos la ley? Dice, de ninguna manera, antes la confirmamos. Ahora, ¿cuál es la base que va ahora a operar en la vida del creyente que ha sido llamado a libertad? El amor. Va a ser servido, va a servir bajo la base del amor y va a amar al prójimo, va a amar a Dios, porque el carácter de Dios ahora va a estar actuando en la vida del creyente, porque ahora el amor lo ha hecho libre. O sea, este llamado a libertad no es una licencia para pecar y descartar la ley de Dios, su carácter. Se obvia la segunda parte del texto de que la libertad no es una licencia para pecar y el llamado a servirnos con amor los unos a los otros. El verso 14 apunta a la ley de Dios, ya que la misma se fundamenta en el amor. Al no ser comprendido el rol de la ley de Dios en el proceso de la salvación, y más que nada es para evadir el cuarto mandamiento, el del sábado, porque el mundo cristiano, con el objetivo de brincarse la no observancia del sábado, entonces dice, bueno, pues no guardamos la ley, no estamos bajo la ley, no hay que guardar la ley, y hace un gran énfasis en desviar y descartar la ley, que es la que señala el pecado. El mundo cristiano entendió hoy que justificación es igual a salvación. Explicado de otra forma, en el mundo cristiano no hay tres fases de salvación, sino solo una. Yo acepté a Cristo, ya, yo no tengo que cumplir con nada, yo puedo seguir viendo la vida exactamente como antes la vivía. En este modelo, el bautismo pierde su significado, ya que el bautismo es la transición a la obra del Espíritu Santo para que éste nos liberte del poder y el señorío del pecado o la transgresión a la ley de Dios. Entonces, el modelo actual de salvación de muchas iglesias evangélicas luciría de esta forma. Yo acepto a Cristo, termino aquí en la justificación, participo del bautismo, pero ya la etapa de la testificación, donde el Espíritu de Dios está actuando en mi vida para que yo predique el evangelio, el yo dejarme guiar de la palabra de Dios o tener una vida de comunión con Dios a través de la oración y el estudio de su palabra, ya eso no es tan relevante. Y mucho menos la ley de Dios que se encuentra aquí. Obviamente, como ya no tiene sentido el yo tener un Espíritu Santo que me lleva a testificar en la ruta del evangelio correcto, el Espíritu Santo queda desempleado. Al quedar desempleado el Espíritu Santo, el proceso de la santificación, el mundo carismático pentecostal lo ha contratado en las obras de milagros, desmayo y glosolaria. Este tipo de obras es exactamente las que Cristo desconoce en el primer texto que analizamos en este estudio. En su interés de invalidar el sábado, el mundo evangélico de hoy invalida completamente la ley de Dios.
Este concepto, justificación igual a salvación, ha dado cabida al concepto de una vez salvo, siempre salvo, y al concepto calvinista de la preselección divina o la predestinación, abrazado por una gran mayoría de pastores bautistas. En este modelo, la salvación no viene por la fe en el sacrificio de Cristo, sino por la decisión soberana de Dios de escogerme o rechazarme. La cruz pierde su razón de ser. En otras palabras, si yo soy salvo porque Dios lo decidió, o me pierdo porque Dios lo decidió, entonces, ¿para qué vino Cristo? No tenía que venir, sencillamente Dios tenía que determinar quién se salva y quién se pierde, y para qué yo tengo que escoger una cosa o la otra si ya Dios determina mi salvación o mi perdición. También el mundo evangélico ha colocado en la mesa de la discusión teológica la dispensación de los pactos, que no es más que el concepto de que a través del tiempo Dios ha desarrollado diferentes esquemas de salvación. En este sentido, Dios le aplica a Israel la salvación por la ley, mientras que a los gentiles los salva por gracia. Este último concepto elimina la ley de Dios para el mundo cristiano, presentando al final un Dios que hace acepción de personas, algo que Dios enfáticamente ha dicho que Él no hace. Si Dios le va a aplicar la ley a los israelitas y la gracia a nosotros, sencillamente ningún israelita va a entrar al cielo. La salvación siempre ha sido por medio de la gracia. Y definitivamente prevalece en el mundo cristiano contemporáneo el concepto de gracia barata, y hoy en día el cristiano promedio no valora su testimonio. Muchos líderes espirituales han redefinido el pecado manipulando sus congregaciones, y hoy faltar a un culto es pecado, si alguien no hace lo que su pastor le dice es pecado, etc. Desafortunadamente, hablar del pecado no es lo que está en discusión en los círculos cristianos, y el evangelio, el plan de Dios que resuelve el problema del pecado, ya no se enseña ni se predica. Prevalece la teología de la prosperidad y los cultos de poder y de milagros. Se nos fue el tiempo ahora, vamos a seguir viendo otro modelo de salvación, y ustedes se van a ir dando cuenta de incluso cómo las iglesias van estructurando esquemas de salvación distintos. Incluso dentro de la misma iglesia donde yo me congrego, hay personas que enseñan un evangelio que también se mueve más hacia las obras que hacia la gracia. Y vamos a verlo también en el día de mañana.